Bueno, finalmente nos encontramos para comenzar a hablar de farmacología y de fármacos propiamente dichos. Y nos sirve mucho esta parte para articular bastante con la primera, la introducción, y reforzar que todos los fármacos, ninguno crea funciones nuevas. O sea, todos aumentan o disminuyen funciones fisiológicas propias del organismo. Con lo cual, en este capítulo que vamos a hablar de la farmacología de la neurotransmisión colinérgica, vamos a ver cómo los fármacos amplifican o disminuyen funciones del sistema nervioso autónomo parasimpático. Así que nos va a venir bien poder repasar algunas cuestiones de fisiología para poder entender el mecanismo de acción y las acciones farmacológicas de estas medicaciones y poder pensar su uso en la terapéutica. Como objetivos entonces vamos a ver conocer más en detalle la sinapsis colinérgica, poder decir qué neurotransmisores intervienen y cómo es la síntesis, almacenamiento, liberación, acción y terminación de la acetilcolina, cómo interactúa con sus receptores y qué tipos y ubicación tiene este tipo de receptor y de receptores, qué funciones tiene el sistema nervioso autónomo parasimpático o para poder comprender las acciones que tienen estas drogas y conocer en detalle fármacos que modifican su funcionamiento. Y abordamos de ellos la farmacodinamia, que se va a vincular muy íntimamente con la primera parte de la clase, la farmacocinética, los efectos adversos y las indicaciones posibles. De ello surge justamente las contraindicaciones. Así que vamos a meternos un poco más en este mundo que es la modulación farmacológica de la sinapsis colinérgica. Bien, para mí es importante poder de nuevo hacer una diferencia entre la primera parte de la cursada. Todavía no tuvimos ningún parcial en el medio, pero hay una distinción fundamental a hacer entre las primeras 3 clases y las clases que van a seguir a partir de ahora. Para mí, las cuestiones de aprendizaje se dividen en 3 esferas. Una que podemos decir que es el saber enciclopédico o el saber memorístico, por decirlo de alguna manera, que es aprender de memoria o retener la información, ¿sí? Y después tenemos las otras 2 esferas que tienen que ver, una con el concepto, o sea, con incorporar y aprender, con H, en el medio de las 2 aprender conceptos, ¿sí? Poder incorporarlos y aplicarlos. Y justamente la tercera esfera tiene que ver con esto, con la interrelación entre estas dos esferas anteriores, que es el razonamiento. O sea, cómo podemos, a partir de incorporar estas 2 esferas, aplicarlo. Es fundamental poder tener en claro, para el estudio de la materia, que tienen que estar presentes estas 3 esferas siempre en la cabeza de ustedes. La primera parte de la cursada, o sea, las 3 primeras clases, tienen mucho que ver con conceptos, con interiorizar conceptos y poder aplicarlos. Y ahora vamos a sumar mucho de lo que es el saber enciclopédico, o sea, vamos a tener que aprender mucha información, incorporarla. No toda es relevante, pero sí van a tener que poder priorizar cuáles son necesarias para poder aplicarlas, ya sea para poder fusionarla con el concepto o poder pensarla en cuanto a razonar las actividades, las indicaciones, las contraindicaciones o las aplicaciones de distintos fármacos. Y también el tema de poder trabajar con lo que ustedes ya traen incorporado es fundamental para que el conocimiento nuevo aprendido
sea incorporado rápidamente al esquema que ustedes tienen. Ergo, es necesario que ustedes tengan un repaso de fisiología, que vamos a ver muy a vuelo de pájaro en esta clase, porque la idea no es dar dos clases, una de fisiología y otra de farmacología, sino poder tomar de fisio qué cosas a nosotros nos interesan para aplicar la farmacología. Así que vamos a ver a vuelo de pájaro cosas, pero es importantísimo que ustedes puedan, si ubican baches en el conocimiento que ustedes tienen de fisio, poder volver a los libros y poder incorporar o refrescar cuestiones para el aprendizaje de fármaco. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos presente el sistema nervioso autónomo. Dentro de las funciones del sistema nervioso central y del sistema nervioso en general, es poder regular las funciones que nos sostienen en vida, ¿sí? Funciones fisiológicas que nos mantienen con vida. Y de esto se encarga mucho el sistema nervioso autónomo. Todo lo que tiene que ver con la regulación involuntaria de un montón de funciones que nos mantienen con vida es la función principal del sistema nervioso autónomo. Y para ello tiene justamente una suerte de dos personalidades, ¿no? Como el sistema nervioso autónomo simpático y el sistema nervioso parasimpático. Nosotros hoy vamos a ver cómo se modula la neurotransmisión colinérgica, que tiene particularidades. Si rápidamente yo les preguntara quién está más atravesado por la sinapsis colinérgica, ustedes seguramente me respondan el sistema nervioso parasimpático. Pero recuerden que todas las sinapsis de los ganglios del sistema nervioso autónomo son colinérgicas, con lo cual tanto el sistema nervioso autónomo simpático como el parasimpático tienen sus sinapsis colinérgicas, por lo tanto hay que tener presente de que las modulaciones de estas neurotransmisiones van a ser compartidas, ¿sí? Igual nos metemos más en detalle en breve. Recuerden también que estas dos personalidades del sistema nervioso autónomo suelen tener comportamientos opuestos. O sea, son fisiológicamente antagónicos según qué sistema esté modulado por ellos. Por ejemplo, el cardíaco claramente son antagónicos. No en todas las situaciones es así. A veces tienen reciprocidades en cuanto a la regulación y pueden ser complementarios, como puede ser en la esfera sexual, ¿sí? O sea, el parasimpático permite, justamente del hombre, la erección y el simpático se encarga de la eyaculación, con lo cual son complementarios. Uno tiene que venir antes que el otro, pero los dos tienen la función reproductiva activa. Así que, ojo, no piensen exclusivamente que son antagónicos, van a ver que hay reciprocidades que no necesariamente son este antagonismo fisiológico. La organización tiene mucho que ver con qué función tiene cada una de estas personalidades del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces, hablemos del sistema nervioso parasimpático, que es el protagonista en mayor parte de esta clase. ¿De qué se encarga formalmente el sistema nervioso parasimpático? Si tuviéramos que pensar en este solapamiento opuesto que tiene el parasimpático y el simpático, el parasimpático se encarga fundamentalmente de todas las cuestiones que tienen que ver con la relajación, con el periodo de descanso, con, por ejemplo, la oportunidad que podemos tener como organismo vivo de tener actividades anabólicas, o sea, de acapararnos de energía, y esto tiene que ver mucho con los periodos postprandiales, por ejemplo. Después de comer, si nosotros nos pensamos como animales salvajes, después de comer necesitamos un periodo de reposo para poder aprovechar ese alimento al máximo. En ese momento se activa el
parasimpático en su máxima expresión y permite descansar y acapararnos energía para después, en los momentos de estrés, donde más probablemente esté presente el simpático, podamos hacer uso de toda esa energía acaparada. Así que claramente en este tipo de pensamiento dicotómico que se plantea en el sistema nervioso autónomo, el parasimpático va a regular todas las funciones de descanso. Y esto lo podemos extrapolar a todos los sistemas regulados por el sistema nervioso autónomo. Bueno, el descanso puede tener sus distintas variedades y la verdad es que no recuerdo por qué puse esta filmina y quedará más como un chiste y como un poco de disiparnos. Pero piensen siempre y tengan presente que el descanso es la función principal del parasimpático y nos refuerza la idea de que nos sirve para todas las funciones que tengan que ver con acumular energía, con la recuperación. Esta filmina está sacada del Goodman y nos esquematiza cómo está justamente organizado el sistema nervioso autónomo. Fíjense que cada sistema tiene una forma distinta anatómicamente de regular sus funciones. ¿Sí? Nosotros podemos ver que las fibras preganglionares y las fibras postganglionares de cada sistema nervioso autónomo, ya sea parasimpático o simpático, son distintas entre sí. El sistema nervioso autónomo simpático tiene una distribución mucho más difusa, mucho más amplia, con la finalidad de que cuando él se active esté presente de una manera total. ¿Sí? Necesitamos que cuando aparezca el simpático aparezca en su máxima expresión porque estamos en una situación de estrés. En cambio, el sistema nervioso parasimpático nos sirve justamente para poder regular todas las actividades vitales de una manera más precisa y más segmentada. Acá podemos ver en amarillo, más que nada, las fibras que son colinérgicas. ¿Sí? Fíjense que las preganglionares son todas colinérgicas. Las postganglionares del sistema nervioso autónomo parasimpático son colinérgicas y tienen una distribución mucho más precisa. Vayamos al recuadro este segmentado como para poder ver más en detalle un tipo de sistema. Si nosotros ampliamos el recuadro que estaba marcado en la filmina anterior, vemos que a nivel cardíaco justamente el parasimpático que surge, ya ustedes lo habrán visto en la anatomía, pero la parte cráneo-sacra tiene las salidas, las referencias de las sinapsis preganglionares parasimpáticas y van a inervar todas las vísceras que tienen distintas funciones. Por un lado tenemos la inervación del corazón, que va a tener una neurona presináptica muy prolongada y una neurona postganglionar mucho más corta, colinérgica, que va a regular la función cardíaca de una manera más controlada. Así podemos verlo en distintos ejes, en distintas expresiones, que nos sirve para que el parasimpático esté ejerciendo una acción muy puntillosa. Esto es lo que les decía con respecto a la cuestión vinculada con no todos las funciones del sistema nervioso autónomo. Ahora, una aclaración en torno a las sinapsis. Sepan que recién en el siglo XX se pudo conocer un poco mejor sobre el funcionamiento íntimo
nervioso y la regulación de las distintas funciones vitales. Otto Loewi fue una de las personas, uno de los referentes, digamos, que empezó a poder distinguir un poco mejor las cuestiones que tienen que ver con la comunicación química entre los tejidos. Y esto fue muy novedoso a principios del siglo XX, o sea, hace un poco más de 120 años. ¿Qué es lo que hizo Otto Loewi? Bueno, puso 2 corazones de sapo en soluciones vitales que mantenían con vida a los corazones y permitían justamente el latido del corazón. Tenían su función conservada. Estos 2 recipientes en donde ponían 2 corazones distintos estaban comunicados, como vemos ahí, por un tubo que permitía el flujo de un recipiente a otro de la solución nutritiva que mantenía con vida los corazones. Y uno de los corazones estaba inervado por el nervio vago, que justamente es el nervio parasimpático que inerva al corazón. Y el otro estaba denervado. Y controló los latidos de este corazón con justamente este esquema electrofisiológico, ¿sí? ¿Qué es lo que vio Otto Loewi? Al estimular el nervio vago del corazón 1, el corazón tenía una frecuencia y de golpe empezaba a latir más despacio, lo cual no era una novedad, porque en general el nervio vago, con su recorrido errante, que es lo que le dio este nombre, justamente es una sinapsis que hoy conocemos colinérgica y que el efecto es la bradicardia. Lo que le llamó la atención a Otto Loewi es que, así como empezaba a latir más lento el corazón 1, con un delay, una tardanza esperada que tiene que ver con el flujo de líquido del recipiente 1 al recipiente 2, el corazón 2 también tenía el efecto del vago, pero estaba denervado. O sea, también empezaba a latir más lento, pese a que no estaba inervado por otro vago. Que fue lo que postuló Otto Loewi. Entonces, no era una cuestión eléctrica la que terminaba comunicando el sistema nervioso con el corazón, sino que había alguna sustancia química que podía estar en solución en este líquido y podía difundir de un corazón a otro, de un recipiente a otro. Y a esto le llamó la cosa del vago o Vagusstoff. Fueron los primeros pasos justamente en el poder ir disecando cómo es el funcionamiento de las neurotransmisiones. Y así fue como, a medida que fueron avanzando todas la neurociencia, se fueron caracterizando de a poco las neurotransmisiones. Y como las conocemos, las sinapsis tienen un funcionamiento determinado que conocemos más en detalle. Pero en su momento, cuando empezaron a poder hacerse experimentos para caracterizar el funcionamiento de estas neurotransmisiones, se tuvo que caracterizar estas sustancias químicas que comunicaban una célula con otra o un tejido con otro. Y se postuló que el neurotransmisor, o sea, esta sustancia química que justamente comunicaba una información, tenía que transcurrir ciertas etapas para ser un neurotransmisor. Y a la vez, para poder caracterizar ese terminal sináptico, presináptico, teníamos forzosamente que poder caracterizar qué neurotransmisor tenía para ponerle nombre a las cosas, poder avanzar en el conocimiento. Entonces,
los neurotransmisores tenían que cumplir ciertas etapas para poder ser llamados como tal. Estas etapas son esta regla mnemotécnica que figura ahí, que es salite, las iniciales de cada uno de los procesos, que para caracterizar cómo es un terminal neurosináptico, tiene que el neurotransmisor sintetizarse en el terminal, almacenarse para poder tener reservas, liberarse de una manera controlada, o sea, tendría que haber un acoplamiento electroquímico para poder liberar el neurotransmisor según la información que llegue, tiene que haber una interacción con el otro tejido, o sea, tiene que haber en la possinapsis, lo que hoy llamamos receptores, para poder traducir esa información que quiere llevar el neurotransmisor, tiene que haber un mecanismo que termine la transmisión del mensaje, o sea, que elimine el neurotransmisor de la brecha sináptica, y después tiene que haber una eliminación propiamente dicha del neurotransmisor, una vez utilizado. Esto sirvió para caracterizar justamente quiénes son los protagonistas principales de la sinapsis, que en este caso, por ejemplo, son las colinérgicas. Puede haber otras sustancias presentes en las vesículas con la acetilcolina, como puede ser el ATP, la adenosina, péptidos, que suelen ser cotransmisores que modulan a través de sus propios receptores la transmisión del impulso. Y después hay falsos neurotransmisores. Lo que se caracterizó como falsos neurotransmisores son aquellas sustancias que no cumplen estos 6 pasos que tienen los neurotransmisores. En el teórico que sigue, en adrenérgico, vamos a avanzar mejor los neurotransmisores. Hoy en día, no todos los neurotransmisores cumplen con estas etapas. Podrán mencionar al glutamato, podrán mencionar al óxido nítrico, pero esto nos sirvió como para poder caracterizar las neurotransmisiones y poder conocer un poco mejor sobre el funcionamiento de las mismas. Entonces, acá tenemos el bosquejo de una neurotransmisión colinérgica. Como vemos acá, tenemos justamente todos los pasos que tiene que cumplir la neurona para poder generar la transmisión de un impulso. Vamos en detalle. Tenemos el terminal colinérgico. Para poder sintetizar la acetilcolina necesitamos sus precursores. Uno de los precursores es la colina, que va a ingresar por su propio transportador, el transportador de colina, al terminal colinérgico, ¿sí? Por un transporte activo, por un cotransporte por sodio, que justamente es un transporte activo, más que nada porque disipa el gradiente generado por la bomba sodio-potasio, ¿sí? Este transportador es inhibido por el hemicolinio. Todo lo que vamos a ver ahora no es necesario que aprendan los nombres formales de cada sustancia que inhibe alguno de estos procesos. En realidad, esta filmina tiene como finalidad que ustedes puedan enterarse de cómo se fue conociendo en detalle el funcionamiento de la neurotransmisión colinérgica. Y para poder caracterizar y conocer los pasos que tiene que seguir la neurona para sintetizar acetilcolina, sirvió para poder conocer el funcionamiento de la misma, o sea, a partir de inhibir justamente los procesos y poder medir si hay acetilcolina o no, si hay efecto colinérgico o no, etcétera, 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 y poder conocer lo que hoy podemos dibujar en este bosquejo. Entonces el hemicolinio bloquea el ingreso de colina. Esto hace que las neuronas colinérgicas, no puedan sintetizar acetilcolina. Entonces, con el hemicolinio se caracterizó este transportador de colina propiamente dicho. Después, nosotros tenemos la combinación de la colina con acetato, producido por justamente la acetilcolina sintetasa o la acetiltransferasa, ¿sí? Que se encarga con la coenzima A de aportar justamente, a partir del aporte del acetato, sintetizar acetilcolina. Y esta acetilcolina
va a ingresar a la vesícula presináptica por un transportador específico, que es el transportador vesicular de acetilcolina, ¿sí? O el VACHAT, ¿sí? Que es inhibido por el besamicol. Justamente así se pudo caracterizar ese transportador, y que va a ser un cotransporte con protones. Luego de esto, dijimos que tenía que haber una liberación del neurotransmisor controlada para el acoplamiento justamente del potencial de acción eléctrico con la liberación química del neurotransmisor. Y esto se da justamente por estas proteínas, las proteínas SNAP, que acoplan ante el ingreso de calcio regulado por canales de calcio voltaje dependientes el acoplamiento entre la vesícula y la membrana presináptica. Eso permite la liberación entre la fusión de las vesículas de la acetilcolina. Este evento es justamente bloqueado por la toxina botulínica o lo que ustedes conocen como Botox, ¿sí? Que justamente sirve para inhibir esta liberación en algunas neuronas en particular, y como ustedes saben que la acetilcolina regula la contracción muscular, puede permitir justamente la parálisis de algunos músculos con fines terapéuticos o estéticos. En algunos es terapéutico, por ejemplo en pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares que tienen una contracción tónica de los músculos por denervación, sirve para relajar a estos músculos y que los pacientes no sufran dolor. En la finalidad estética claramente es muchas veces la parálisis de músculos faciales para evitar las arrugas. Aparte de la toxina botulínica, después continuemos con el proceso de la liberación del neurotransmisor. Al liberarse el neurotransmisor, va a interactuar con sus receptores específicos. Y luego vamos a ver con el correr de la clase que hay distintos receptores para la acetilcolina y que cada uno va a tener efectos distintos. Estos van a estar ubicados no solamente en la neurona o el tejido postsináptico, sino también en la presinapsis. Y van a tener su efecto en particular según a qué estén acoplados estos receptores. En la presinapsis, como habíamos dicho, va a haber receptores que van a regular en más o menos esta liberación del neurotransmisor. O sea, estos receptores van a tener una suerte de feedback, ya sea positivo o negativo, que retroalimente cómo está funcionando en la la neurona presináptica, ¿sí? Y mucho tienen que ver algunos fármacos que pueden tener efecto a nivel de estos receptores, como pueden ser los aminoglucósidos o las polimixinas, que son antibióticos y que explican sus efectos adversos en cierto punto. Luego veremos un poco más sobre ello. Aparte de la liberación, la interacción para generar la respuesta, nosotros también tenemos un mecanismo de terminación. En el caso de la acetilcolina, el mecanismo de terminación va a tener que ver con una enzima que se encarga de degradar a la acetilcolina. La degradación de la acetilcolina va a ser el mecanismo de terminación de la comunicación del mensaje. Entonces, la acetilcolinesterasa, que se encarga de escindir el enlace éster y liberar colina y acetato, va a ser la manera de terminar con la transmisión del mensaje. Ahí tenemos un sitio de acción de fármacos que intervienen en la sinapsis colinérgica. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa van a ser un recurso que podemos usar en la terapéutica para poder regular esta sinapsis. Así como hay acetilcolinesterasa y que, como verán, tiene un sitio privilegiado de ubicación para poder justamente regular la sinapsis, también tenemos, o sea, fíjense que está ubicada en la sinapsis propiamente dicha, en este caso en la membrana postsináptica, se va a encargar justamente de captar y terminar con el mensaje de acetilcolina. También tenemos la butilcolinesterasa, que se encarga de escindir distintos enlaces ésteres en la sangre. La butilcolinesterasa o pseudocolinesterasa
es una enzima que está suelta en el plasma y que se puede encargar de escindir muchos enlaces ésteres, dentro de ellos la acetilcolina. O sea que la acetilcolina inyectada en el torrente sanguíneo mucho efecto no tiene y tenemos que dar en dosis mucho más elevadas. Continuamos. Esta colina liberada por la acción de la acetilcolinesterasa puede ser recaptada por el transportador de colina y volver a ser utilizada para la síntesis de acetilcolina. Recuerden que la captación de colina es el paso limitante para la generación de la acetilcolina. Bien, como vimos en la filmina anterior, justamente la respuesta a la acetilcolina tiene que ver con el tipo de receptor que interactúe con la acetilcolina. Y vamos a ver que para la acetilcolina tenemos dos tipos de receptores muy diferentes entre sí. Y por estos receptores nosotros tenemos dos clases. Como habrán visto en el título de la clase, se llama primera parte de la farmacología de la sinapsis colinérgica. La segunda parte lo veremos cuando veamos bloqueantes neuromusculares en la parte de anestesia general. Ahora nos vamos a enfocar en estos receptores, los receptores muscarínicos, que se denominan así justamente porque tienen un agonista específico de ellos que se llama muscarina, que es obtenido del hongo que ven ahí, que se llama Amanita muscaria, que lo deben conocer de otros lugares, otras caricaturas. Luego hablaremos un poco más de ello. Pero estos receptores son receptores del tipo de 7-TMS, de que tienen 7 segmentos transmembrana y que están ligados a proteína G. Y el otro receptor. Perdón. Había olvidado esto. Cuando hagan clic van a ver que va a aparecer una flecha que indica que justamente la muscarina es derivado del amonio cuaternario. Y esto es importante que lo recuerden porque va a condicionar su farmacocinética, como vimos en los primeros encuentros. La muscarina tiene bastante prensa en distintos usos. Algunos de tipo abusivo y algunos tipos de referencias muy particulares, como pueden ser videojuegos como el Mario Bros, en donde él consumía el hongo, Amanita muscaria, para tener sus efectos más potentes. Este hongo en general tiene que ver con el uso por efectos psicodélicos, psicotrópicos, que no están dados puntualmente por la muscarina, sino que tiene que ver con otra sustancia que sí atraviesa la barrera hematoencefálica. Recuerden que los derivados del amonio cuaternario no atraviesan la barrera hematoencefálica porque están cargados, porque son polares, ¿sí? Y aparte, también tenemos distintas anécdotas para hablar de este hongo, como pueden ser las historias que tienen que ver con ciertas tribus del Polo Norte. En realidad creo que es del norte de Rusia, en donde justamente podían obtener los derivados psicotrópicos de la Amanita muscaria a partir de consumir la orina de los renos. Entonces no resulta muy extraño poder imaginarse de por qué surge la leyenda de Santa Claus, Papá Noel, en donde había una persona vestida como son estas personas de la tribu, que con sus renos mágicos podía volar por los aires, impulsando el trineo con estos renos, ¿no? Bueno, y también tenemos otros tipos de referencias, como pueden ser los pitufos, que vivían justamente en casitas de Amanita muscaria. Y el que lo veía era este monje, que quién sabe cómo cocinaba estos hongos, buscando justamente estos pitufos que eran los 7 pecados capitales. Y por otro lado, tenemos la caracterización de los otros receptores, que son los receptores nicotínicos, que justamente tienen este nombre por la nicotina, que es derivada de la planta del tabaco, que lo tenemos ahí a la derecha.
Estos receptores nicotínicos son canales iónicos regulados por ligando, que justamente el ligando es la acetilcolina. Como verán, ninguno de los grupos nitrógenos, o sea, los grupos amoníaco en realidad, está cargado, o sea, son derivados de aminas terciarias, con lo cual la nicotina puede atravesar la barrera hematoencefálica y justamente este efecto es el buscado al consumir tabaco, ¿no? Esta interacción de la nicotina con los receptores nicotínicos centrales son los que producen el efecto de recompensa y una de las cuestiones que se postulan de por qué el tabaco presenta esta forma de adicción. Bien, dentro de los estudios que se realizaron para poder caracterizar cuáles eran los efectos de la acetilcolina cuando ella se pudo aislar de los distintos órganos, fue el fenómeno de Dale. Sir Henry Dale era un fisiólogo, estaba muy interesado en los experimentos con neurotransmisores, que en ese momento no estaban tan bien caracterizados, y realizó dos tipos de experimentos. Uno con acetilcolina y otro con adrenalina. Este fenómeno que vamos a ver es el fenómeno caracterizado por Dale, que es el fenómeno colinérgico. Y él quiso ver cómo el sistema cardiovascular modificaba su tensión arterial ante la presencia de los dos neurotransmisores, uno acetilcolina y otro adrenalina. Ante la acetilcolina, Dale, ¿qué hizo? Bueno, aplicó acetilcolina en altas dosis. Al aplicar acetilcolina en altas dosis, nosotros vemos un descenso de la presión, en bajas dosis, corrijo. Al inyectar acetilcolina en bajas dosis, podemos ver un descenso de la presión arterial. Ahora, cuando él incorporaba una sustancia derivada de la tropaveladona, que luego vamos a ver un poco mejor, llamada atropina, veía que este efecto, al inyectar la misma concentración de acetilcolina, no se producía. O sea, había un antagonismo en el efecto de la acetilcolina. Te dijo, a ver, pero ¿por qué sucede esto? Vamos a darlo en dosis más altas. Bueno, cuando lo dio en dosis mucho más altas, fíjense, 5 miligramos en lugar de 5 microgramos, o sea, dosis muchísimo más altas, vio una escalada de tensión arterial. Y esto le llamó mucho la atención. Así caracterizó el fenómeno de Dale colinérgico. ¿Por qué sucede esto? Bueno, evidentemente lo que dijo Dale es que debía haber dos tipos de receptores que tradujeran de la misma molécula, dos respuestas distintas. Y así fue como empezaron a caracterizarse los receptores muscarínicos y nicotínicos. Los muscarínicos están ubicados en el endotelio y al aplicar acetilcolina en el torrente sanguíneo producían la liberación de óxido nítrico con la consecuente relajación del músculo liso. Pero al bloquear estos receptores muscarínicos por la atropina, que vamos a caracterizar mejor luego, no se producía esta vasodilatación y el descenso de la tensión arterial. Pero al darle mucha más acetilcolina, lo que sucede es que se desenmascaran los receptores nicotínicos ubicados en la sinapsis preganglionares, que recuerdan que son justamente sinapsis colinérgicas, y se activa no solo el sistema parasimpático, sino el sistema simpático, que al tener esta característica anatómica de que está muy difundido y con su presencia puede activar de manera muy brusca todas las señales que tienen injerencia, en las que tiene injerencia él, iba a producirse una hipertensión, un aumento de la tensión arterial por la liberación de adrenalina, específicamente de la médula adrenal. ¿Sí? Entonces, Dale fue uno de los primeros que caracterizó esto. A partir de él pudimos conocer un poco mejor cómo son las sinapsis colinérgicas. Por un lado tenemos la primera parte de la filmina que tiene que ver con el sistema somático, o sea, todo lo que tiene que ver con lo voluntario de los movimientos y la inervación muscular, que son sinapsis colinérgicas, que nos van a interesar en este capítulo, sí, pero nos van a interesar aún más cuando veamos bloqueantes neuromusculares en la parte 2 de esta clase, que no va a ser hoy, sino que va a ser cuando veamos anestesia.
que es la regulación justamente colinérgica del músculo esquelético, del músculo estriado. Esta regulación se da a través de receptores nicotínicos. Y lo que más va a acaparar nuestra atención hoy va a ser el sistema nervioso autónomo, especialmente el parasimpático, que es la segunda parte de esta filmina, que tiene las dos de sus sinapsis principales colinérgicas, ¿sí? Una es la sinapsis ganglionar, en donde va a haber justamente receptores nicotínicos y muscarínicos, y la sinapsis postganglionar, que tiene que ver con la interacción con el órgano efector, en donde va a haber más que nada receptores muscarínicos. Por ejemplo, en el músculo liso, en el tejido cardíaco o en las glándulas exógenas, ¿sí? Por otro lado, tenemos el sistema nervioso simpático, que en realidad sus sinapsis preganglionares, o sea, sinapsis ganglionares en realidad, perdón, van a ser colinérgicas, o sea, las neuronas preganglionares van a ser colinérgicas. Y las neuronas postganglionares sí van a tener el neurotransmisor de cabecera, que es la noradrenalina. Una excepción son las inervaciones que tienen que ver con las glándulas sudoríparas, que van a ser sinapsis colinérgicas simpáticas. Entonces, enfoquémonos más que nada en esta parte del sistema nervioso autónomo para esta clase. Y vamos a ver puntualmente esto que yo quiero. Bueno, esto ya lo dije en la filmina anterior, no lo voy a repetir. ¿Dónde están las sinapsis colinérgicas? En ambos grupos, en ambos efectores del sistema nervioso autónomo. Y a repetir, hacer hincapié, que las neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático son adrenérgicas, salvo las que inervan ciertas zonas de las glándulas sudoríparas. Dijimos entonces que había dos tipos de receptores. A su vez, estos receptores pueden ser separados en otros subtipos. Con el avance de la tecnología justamente nos permitió caracterizarlos un poco mejor. Tenemos los receptores muscarínicos, que se van a encargar de los efectos justamente del parasimpático propiamente dicho. Y dentro de los receptores muscarínicos, que dijimos que eran 7-TMS, están ligados a proteínas G. Recuerden que los receptores muscarínicos M1, M3 y M5 van a ser receptores ligados a proteínas GQ, o sea, proteínas que van a encargarse de activar la fosfolipasa C. Y los receptores muscarínicos M2 y M4 van a estar ligados a proteínas GI, que van a ser más que nada inhibitores. A ver, a mí me interesa, y esto tiene que ver con lo que decía en la filmina de presentación, de que ustedes recuerden puntualmente algunas de estas cosas del funcionamiento fisiológico para poder aplicarlo luego a farmacología. Ustedes pueden aprenderse de memoria cuáles son los efectos de agonistas colinérgicos, ¿sí? O sea, aprender de memoria las palabras sueltas. Pero más interesante sería que ustedes pudieran razonar qué efecto tiene el sistema nervioso parasimpático y luego hacer el recorrido de qué receptor podría estar en esa sinapsis postganglionar para poder pensar qué tipo de injerencia tendría un fármaco que sea agonista o antagonista del receptor muscarínico. Entonces, supongamos lo siguiente. Nosotros pensamos que a nivel cardíaco los receptores, el sistema nervioso parasimpático se encarga de disminuir la frecuencia cardíaca. O sea, tiene un mecanismo inhibitorio sobre la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué receptores podrían tener injerencia a este nivel? Y bueno, claramente tendrían que ser receptores que no estén ligados a proteínas GQ, porque si ingresa calcio a la célula cardíaca, va a haber transmisión del impulso eléctrico en el sistema de conducción o va a haber contracción muscular. Y eso es lo que no produce el sistema nervioso parasimpático. Produce más la relajación, la disminución de la frecuencia cardíaca. Con lo cual, probablemente el receptor que tenga mayor presencia en el músculo cardíaco sea el receptor M2 o M4. Esto es una forma de razonar justamente
qué tipo de receptor está ubicado en cada lugar. Entonces, como verán, el receptor muscarínico está ubicado en el corazón, principalmente en nódulo sinoauricular y nódulo auriculoventricular, que justamente el efecto que tiene es disminuir la despolarización espontánea, hiperpolarizar la célula, disminuir la velocidad de conducción, todos mecanismos inhibitorios que permiten justamente objetivar este efecto del sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Se entiende el razonamiento que uno puede usar. Entonces, a partir de esto, uno puede conocer un poco mejor qué injerencia va a tener el fármaco. Entonces, ustedes pueden pensar a nivel del efecto qué receptor debe estar ubicado, o a partir de conocer de memoria, por ejemplo, qué receptor está ubicado en cada lugar, saber qué efecto va a tener ese tejido, el sistema nervioso parasimpático. Y de ahí pensar justamente qué efecto tendría un agonista o un antagonista colinérgico. No vamos a meternos mucho en detalle en esto porque los receptores nicotínicos no son los protagonistas de esta clase, pero fíjense dónde están ubicados como para poder pensar qué efectos podrían tener. Recuerden que para cada receptor uno pueda caracterizarlo, es necesario desarrollar no solo un agonista, sino también un antagonista, ¿sí? Esto nos permitió en el pasado poder caracterizar cada uno de los receptores. Hoy en día tenemos la posibilidad de traducir genómicamente o de aislar de manera genética cada uno de los receptores. Esto que les decía, si ustedes ven o repasan de fisio, van a ver que si pensamos cada uno de los efectos que tiene el sistema nervioso parasimpático sobre los distintos órganos que están inervados por él, podemos pensar que es un tipo de receptor colinérgico en ese tejido. Entonces podemos ir órgano por órgano que nos interesa regular por el sistema nervioso autónomo, pensando qué tipo de receptor tiene. Esto es una gran tarea para poder pensar los efectos de la droga colinérgica. Entonces podemos hablar de los ojos, qué tipo de receptor tiene cada uno de los músculos, y retrotraernos a esta primera idea que tenía que ver con que el sistema nervioso autónomo parasimpático produce la relajación. Entonces, cuando yo estoy relajado, ¿qué pretendo de cada órgano de mi cuerpo? Bueno, mi corazón debe latir más lento. Entonces, yo estoy relajado, no necesito bombear tanta sangre a todo el cuerpo. Puedo redistribuirla y que lata un poco menos el corazón para poder guardar energía. Entonces, claramente, la inervación va a ser inhibitoria por parte del sistema nervioso parasimpático y va a tener que ver con los receptores M2. En los ojos, ¿qué voy a buscar yo? Y bueno, la verdad es que quiero descansar. Justamente lo que voy a pretender es que haya una miosis, ¿sí? Porque no necesito estar en alerta, porque estoy relajado, y no necesito que entre tanta luz para ver a mi alrededor si hay algún tipo de nivel de peligro. Y también va a haber un aumento de las secreciones para poder hidratar y nutrir de manera adecuada ese tejido. Esta es una manera de pensar cuáles son los efectos que tiene. Si yo quiero la contracción del músculo, que es el esfínter de la pupila, voy a tener receptores M3 ligados a proteína GQ que van a producir la contracción del músculo liso. También me va a regular, yo voy a estar comiendo, voy a querer ver que estoy comiendo y voy a poder hacer la contracción del músculo ciliar para poder enfocar la visión cercana, ¿sí? Entonces voy a tener probablemente mayor efecto colinérgico a nivel de receptor M3. Seguimos repasando, podemos ir órgano por órgano viendo justamente qué injerencia tiene. A nivel de la circulación, la verdad es que la regulación de cuánto llega a cada tejido no está muy regulada por el parasimpático, sino más que nada por la presencia o ausencia del simpático. Sin embargo, sí nos interesa toda la cuestión que tiene que ver con la irrigación de las glándulas salivales, que ahí sí probablemente el parasimpático va a tener mayor injerencia. Y a nivel pulmonar sí nos interesa cuando está inervado el corazón, el pulmón, para poder saber si necesito más broncodilatación o broncoconstricción. Como no estoy en un periodo de peligro, como podría necesitar mayor flujo a nivel respiratorio para poder proveer de oxígeno a los alveolos y oxigenar bien la sangre, como estoy relajado, estoy tranquilo, no lo necesito, probablemente
tenga una mayor resistencia al flujo de aire, produciendo una tensión más que nada de los músculos bronquiales y la broncoconstricción, ¿sí? Fíjense, una cuestión importante a tener en cuenta. El endotelio tiene receptores M3 que estimulan la liberación de óxido nítrico y eso podría producir una vasodilatación. Pero una salvedad importante que ustedes tienen que conocer es que los vasos sanguíneos, como verán, no están inervados por el sistema parasimpático. O sea que esta vasodilatación producida por la aumento de producción del endotelio de óxido nítrico tiene que ver con la inyección de acetilcolina exógena y no por la producción endógena. Seguimos, fíjense el poder que tiene el parasimpático a nivel intestinal, ¿sí? Como todo tiene que ver con la comida y el apetito, va a estar aumentado el tono y la motilidad del intestino, va a estar relajado toda la cuestión de los esfínteres, va a aumentar la secreción, va a haber contracción de la vesícula biliar. También si estamos relajados vamos a poder orinar tranquilos, por decirlo mal y pronto. Entonces, justamente el detrusor de la vejiga, que es el que se encarga de expulsar la orina, va a estar inervado por receptores M3, que son ligados a GQ. Entrada de calcio, contracción del músculo liso, diuresis, ¿sí? Bien, llegamos al final de esta primera parte de la clase. Vamos a meternos más en detalle con cómo podemos regular las acetilcolinérgicas con distintos